La noche caía suavemente sobre la Ciudad de México. Un aire fresco recorría las calles mientras miles de peregrinos avanzaban hacia un solo punto, la majestuosa Basílica de Guadalupe. Desde horas antes, familias enteras, jóvenes, ancianos y niños, habían llegado para participar en una de las tradiciones más profundas de la fe mexicana, la vigilia de oración en honor a la Virgen de Guadalupe. A medida que el sol desaparecía detrás de las montañas, la explanada frente a la basílica comenzaba a iluminarse con miles de pequeñas luces, velas encendidas que cada devoto sostenía con cuidado, como si en esa llama ardiera no solo la cera, sino también sus súplicas, agradecimientos y esperanzas. Los cánticos marianos resonaban en el aire y el murmullo de oraciones se mezclaba con el sonido de guitarras y tambores que algunos peregrinos habían traído desde pueblos lejanos. Era un mar de fe. Personas arrodilladas sobre el suelo frío, algunas con rosarios desgastados entre las manos, otras abrazando imágenes pequeñas de la Virgen y muchas con lágrimas que brillaban a la luz titilante de las velas. El ambiente estaba impregnado de un silencio reverente, interrumpido solo por los susurros y los cantos. La basílica, imponente, se erguía al fondo, iluminada con luces doradas que resaltaban su arquitectura sagrada. Cerca de la medianoche, cuando la vigilia alcanzaba su punto más profundo de oración, algo comenzó a cambiar en el cielo. Primero fue un leve resplandor, casi imperceptible, como un halo que parecía venir de ninguna parte. Algunos levantaron la mirada curiosos, pensando que podía ser un reflejo o el paso de un avión. Pero el brillo creció, intensificándose con cada segundo que pasaba, hasta que se volvió imposible no notarlo. Las conversaciones se interrumpieron. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Los dedos empezaron a señalar hacia lo alto, y los celulares se alzaron para capturar lo que estaba sucediendo. Entre las nubes, que comenzaron a abrirse como si fueran cortinas, surgió una luz intensa, dorada y azulada. Y entonces, poco a poco, esa luz tomó forma. Era una silueta majestuosa, perfectamente reconocible para cualquiera que estuviera presente. La figura de la Virgen de Guadalupe, con su manto estrellado y su mirada dulce, aparecía suspendida sobre la basílica. No era una imagen estática. La luz parecía latir, como si respirara. Los rayos dorados se extendían hacia la multitud, bañando los rostros de quienes miraban con los ojos muy abiertos y el corazón acelerado. Algunos cayeron de rodillas, otros levantaron las manos al cielo. Hubo quienes comenzaron a rezar en voz alta y otros simplemente se quedaron en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas. El sonido de los cánticos se detuvo por un instante, reemplazado por un silencio absoluto, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración ante aquella visión. La imagen de la Virgen se mantuvo, iluminando no solo la basílica, sino todo el entorno. El cielo nocturno, antes oscuro, ahora brillaba con tonos dorados y azules que se reflejaban en las paredes, en las velas, en los ojos de los devotos. La brisa nocturna parecía más suave y el aroma de las flores traídas como ofrenda flotaba en el aire. No faltaron quienes con manos temblorosas intentaron capturar el momento en video. Las redes sociales comenzaron a llenarse de transmisiones en vivo, pero muchos prefirieron guardar el teléfono y simplemente vivirlo. «No quiero verlo en una pantalla, quiero que quede grabado aquí», dijo un hombre mayor, llevándose la mano al pecho. En medio de la multitud, una madre abrazaba a su hija pequeña, que preguntaba si la Virgen había bajado del cielo para hablarles. «Sí, mi amor», respondía ella con lágrimas y una sonrisa. «Ha venido para recordarnos que no estamos solos». El tiempo parecía haberse detenido. No se sabía si habían pasado minutos o segundos desde que comenzó todo. Lo único cierto era que cada persona presente estaba viviendo un momento que jamás olvidaría. Poco a poco, la imagen comenzó a desvanecerse, como si la luz se fundiera nuevamente con el cielo. Algunos lloraban al verla partir, mientras otros cerraban los ojos para conservarla en su memoria. La vigilia continuó, pero ahora había un nuevo fuego en los corazones.
Lo que antes era una noche de oración, se había convertido en una noche de milagro. Muchos comentaban en voz baja: es una señal, es un mensaje, es la prueba de que Ela nos cuida. Y aunque las interpretaciones variaban, todos coincidían en una cosa: lo que habían visto esa noche era real. Quiero saber, ¿desde qué ciudad y país nos acompañas en este momento tan especial? Escríbelo abajo en los comentarios y compartamos juntos esta experiencia. La noticia del acontecimiento empezó a extenderse rápidamente, incluso antes de que la imagen en el cielo desapareciera por completo. Algunos peregrinos, con manos temblorosas, enviaban mensajes de voz y fotos a familiares y amigos. «Tienes que venir, está pasando algo increíble». Otros transmitían en vivo desde sus teléfonos y en cuestión de minutos, las redes sociales comenzaron a llenarse de videos y comentarios. Sin embargo, lo más poderoso no estaba en las pantallas, sino allí, en la explanada, donde miles de personas todavía miraban hacia arriba, esperando que la luz regresara. El aire parecía cargado, como si un manto invisible envolviera a todos los presentes. Se escuchaban susurros. Algunos decían que la Virgen había respondido a las oraciones colectivas de esa noche. Otros aseguraban que era un mensaje para México entero, un recordatorio de fe en tiempos de incertidumbre. Una mujer mayor, envuelta en un rebozo azul, contaba a quienes la rodeaban que había asistido a la vigilia durante más de 30 años y que jamás había presenciado algo así. «He venido en lluvia, en frío, en calor, pero esto es único. Es como si el cielo se hubiera abierto para nosotros», decía, con los ojos humedecidos. En un rincón, un grupo de jóvenes que viajaron desde Puebla relataban que habían llegado a la basílica, después de caminar más de 100 kilómetros como parte de su promesa anual. Ellos creían que la aparición era la confirmación de que su sacrificio había sido escuchado. «Dormimos en el suelo, caminamos con ampollas, pero valió la pena, porque vimos algo que nuestros hijos y nietos quizás nunca vean», comentaba uno de ellos, mientras sostenía su vela con orgullo. Los sacerdotes presentes también estaban conmovidos. Uno de ellos, con voz entrecortada, tomó un micrófono para dirigir unas palabras a la multitud. «Hermanos y hermanas, lo que hemos visto no es casualidad. Es un llamado a fortalecer nuestra fe, a unirnos más que nunca. La Virgen nos ha mostrado que está con nosotros y debemos responder con amor, oración y esperanza». El mensaje resonó profundamente. Algunos comenzaron a rezar el rosario con más fervor, mientras otros entonaban cánticos marianos, como si quisieran prolongar la energía que se había sentido en el momento de la aparición. Las lágrimas corrían libres, no solo por la emoción de lo que se había visto, sino por la sensación de estar viviendo un tiempo sagrado, fuera del ritmo normal del mundo. En medio de la multitud, una niña de apenas 8 años dibujaba en una libreta la imagen que acababa de ver. Usaba crayones amarillos y azules, intentando reproducir los rayos de luz que salían del manto de la Virgen. Su madre la miraba y sonreía, diciéndole: «Guarda ese dibujo, hija. Algún día le contarás a tus hijos que estuviste aquí». Mientras tanto, más personas llegaban desde barrios cercanos. Algunos venían corriendo, guiados por lo que habían escuchado en la radio o visto en redes sociales. Los alrededores de la basílica se llenaban cada vez más, y la vigilia se transformaba en una multitud todavía mayor. El eco de las oraciones se mezclaba con el murmullo de las nuevas voces que llegaban, preguntando ansiosas: «¿Es cierto? ¿Todavía se ve?». Aunque la imagen ya no estaba presente en el cielo, la fe no disminuía. Para muchos, lo ocurrido era una prueba irrefutable de que la Virgen de Guadalupe seguía acompañando a su pueblo. Se comentaba que en otros tiempos las apariciones habían sido señales en momentos de dificultad y que quizás esta también tenía un significado profundo que debía interpretarse. Algunos devotos empezaban a compartir testimonios personales. Una mujer aseguraba que, mientras miraba la imagen, sintió como si un dolor que llevaba años en el pecho hubiera desaparecido.
Otro hombre decía que había llegado con una profunda tristeza por la pérdida de un ser querido y que ahora sentía una paz que no sabía explicar. Un anciano, apoyado en su bastón, contaba a un grupo de jóvenes que él estuvo presente en 1977, cuando la tilma original fue expuesta en una celebración especial, y que lo que vivieron esa noche era incluso más impresionante. «Esto no es algo que pueda inventarse. Yo lo vi con mis propios ojos», repetía con solemnidad. Los cantos continuaban, pero ahora llevaban un matiz distinto. No eran solo oraciones programadas para la vigilia, sino expresiones espontáneas de gratitud y asombro. La gente levantaba sus velas hacia el cielo como si quisiera devolver un poco de la luz que había recibido. En medio de todo, los vendedores ambulantes que usualmente ofrecen recuerdos y alimentos habían detenido su trabajo. Ellos también estaban conmovidos, comentando entre sí que nunca habían visto a la multitud tan emocionada. Algunos incluso regalaban velas a quienes llegaban, diciendo que esta noche no es para vender, es para compartir. Poco a poco, la temperatura bajaba, pero nadie parecía sentir el frío. Las familias se acomodaban en el suelo, envueltas en mantas, decididas a pasar allí el resto de la noche. El ambiente estaba impregnado de un profundo sentido de unidad, como si las diferencias sociales, económicas o políticas se hubieran disuelto por unas horas, unidas por una sola certeza. Algo divino había ocurrido. Y mientras la noche avanzaba, todos sabían que esa vigilia ya no sería recordada como una más, sino como la vigilia del milagro. ¿Y tú, crees que esto fue un verdadero milagro? Cuéntanos en los comentarios y comparte tu opinión con todos los que están viendo este video. Mientras la vigilia continuaba, lo ocurrido en la Basílica de Guadalupe comenzaba a trascender los límites del lugar. En cuestión de horas, las redes sociales ya estaban inundadas con videos, fotografías y transmisiones en vivo del momento exacto en que la imagen luminosa de la Virgen apareció en el cielo. Hashtags como Milagro en la Basílica y Virgen de Guadalupe se volvían tendencia en todo México e incluso en otros países latinoamericanos. En un pequeño café a pocas calles del santuario, un televisor transmitía un noticiero nocturno. La presentadora, con un tono de asombro, explicaba que las imágenes recibidas no podían explicarse fácilmente y que varios expertos ya habían sido contactados para dar su opinión. La noticia había tomado fuerza en tiempo récord. De vuelta en la explanada, los peregrinos comentaban que amigos y familiares en lugares lejanos ya estaban viendo el milagro en sus pantallas. Algunos lloraban al saber que personas que no pudieron asistir a la vigilia también estaban siendo tocadas por la experiencia. Una mujer de Oaxaca contaba por teléfono a su madre lo que había visto. Mamá, era ella, no como en una estampa, sino viva, iluminada. No sabes lo que sentí. En un lado de la multitud, un grupo de mariachis que había venido a ofrecer las mañanitas a la Virgen decidió cambiar su repertorio y comenzó a tocar canciones religiosas con un sentimiento especial. Las notas del violín y la trompeta se mezclaban con las voces emocionadas que cantaban desde el corazón. La música parecía subir hacia el cielo como una respuesta humana al mensaje divino. En ese momento, una anciana llamada Teresa tomó la palabra frente a un grupo de jóvenes que la escuchaban atentos. Con voz suave pero firme, les dijo: «No se olviden de lo que vieron hoy. No lo guarden solo para ustedes. Esto no es para que se quede aquí. Es para que se lleve al mundo». La Virgen nos mira a todos, no solo a los que estamos aquí, y nos pide que llevemos su luz a otros. Sus palabras hicieron eco en varios. Un joven con una cámara profesional comenzó a grabar testimonios de las personas con la intención de hacer un documental sobre la noche del milagro. La gente debe escuchar lo que pasó, porque cuando el tiempo pase, las dudas llegarán y necesitamos conservar lo que vivimos, decía. Mientras tanto, la basílica permanecía abierta y en su interior se celebraban misas especiales. Los fieles entraban por turnos, algunos de rodillas, para agradecer por lo que habían presenciado. El olor a incienso llenaba el aire
y los vitrales parecían reflejar con más intensidad la luz artificial, como si todavía quedara un residuo de la luminiscencia celestial que había iluminado el lugar horas antes. Fuera del templo, vendedores ofrecían pequeños escapularios y rosarios conmemorativos, pero muchos insistían en que no era momento de comercio, sino de devoción. Varias personas comenzaron a repartir velas y flores gratis como símbolo de fraternidad y unidad en la fe. Los medios de comunicación empezaban a llegar con cámaras y micrófonos, buscando entrevistas. Un periodista preguntaba insistentemente a un grupo de peregrinos si creían que lo ocurrido podía explicarse como un fenómeno natural. La respuesta fue inmediata y unánime. No, no hay ciencia que explique lo que vimos. Esto es fe. Hacia las 3 de la mañana, el cansancio comenzaba a notarse en algunos rostros, pero nadie quería irse. Incluso aquellos que vivían lejos preferían permanecer allí, como si dejar la basílica fuera romper el vínculo con lo que habían experimentado. Familias enteras se acomodaban en mantas y cobijas, compartiendo pan y café caliente que algunos voluntarios ofrecían sin costo. En ese ambiente de unión se escuchaban historias personales. Un hombre relató que había estado a punto de abandonar la fe por problemas familiares, pero que esa noche sintió una paz y una certeza de que debía volver a acercarse a Dios. Una joven madre contó que había pedido por la salud de su hijo enfermo y que mientras veía la luz de la Virgen, sintió que su súplica había sido escuchada. Algunos incluso aseguraban que, durante la aparición, percibieron aromas intensos a rosas, aun cuando no había flores cerca. Otros hablaban de una sensación de calor suave que recorría todo el cuerpo, como si una mano invisible los hubiera tocado para consolarlos. Las conversaciones se prolongaban, y aunque la imagen ya no estaba visible, su recuerdo era tan vivo que parecía seguir iluminando la noche. Cada historia contada reforzaba la fe de los demás, y la vigilia se transformaba en una cadena de testimonios que unían a todos. En un momento, un sacerdote joven tomó el micrófono nuevamente y con voz llena de emoción, dijo: «No olviden lo que hemos visto y sentido hoy. Que esta luz no se apague cuando salga el sol. Llévenla a sus casas, a sus familias, a sus trabajos. Este milagro no termina aquí, comienza ahora». Sus palabras fueron seguidas por un aplauso largo y fuerte, que resonó como un compromiso colectivo de mantener viva la experiencia. Esa noche, la Basílica de Guadalupe no solo fue un lugar de reunión física, sino un punto donde lo divino y lo humano se encontraron de forma tangible. El milagro había dejado una huella que no se borraría con el paso del tiempo. Si este momento tocó tu corazón, compártelo ahora mismo con al menos 2 personas que también lo valoren y que necesiten sentir esta luz en sus vidas. Cuando comenzó a amanecer sobre la Ciudad de México, la vigilia frente a la Basílica de Guadalupe seguía viva. Los primeros rayos de luz del día iluminaban los rostros cansados, pero llenos de gozo, de los miles de fieles que habían permanecido allí toda la noche. La aparición de la Virgen todavía estaba fresca en la memoria de todos, y las conversaciones se repetían una y otra vez, como si relatarlo fuera una forma de no dejar que se desvaneciera. Pero lo que nadie esperaba era que, mientras el sol salía, las noticias del milagro ya habían cruzado fronteras. Canales de televisión en Estados Unidos, España y varios países de América Latina comenzaban a transmitir imágenes grabadas por los peregrinos. En las redes sociales, el video más compartido mostraba el momento exacto en que las nubes se abrían y la silueta luminosa de la Virgen aparecía sobre la basílica. El clip había alcanzado millones de reproducciones en menos de 12 horas. En entrevistas a distancia, devotos en otras partes del mundo declaraban sentirse conmovidos, incluso sin haber estado presentes. «Es como si hubiera estado allí, rezando con ellos», decía una mujer desde Argentina mientras mostraba en su teléfono el video viral. Un sacerdote en Italia comentaba en directo: «Esto es un recordatorio de que la Virgen de Guadalupe no es solo de México, sino de todo el mundo católico». De vuelta en la explanada,
las emociones se mezclaban con una sensación de responsabilidad. Muchos sentían que lo que habían presenciado no debía quedarse solo en la memoria, sino inspirar acciones concretas, reconciliaciones familiares, ayuda a los necesitados, más tiempo dedicado a la oración. El milagro no era visto solo como un evento aislado, sino como un llamado a la conversión y al compromiso con la fe. Entre los presentes, se organizaban pequeños grupos para rezar por intenciones específicas: la paz en el país, la protección de los enfermos, la unión de las familias. Las oraciones se elevaban en voz alta, mientras las velas seguían encendidas, resistiendo incluso el viento matinal. En una esquina de la plaza, una periodista entrevistaba a un anciano que había llegado desde Veracruz. Él relataba que, durante la aparición, sintió como si su carga de preocupaciones se hubiera aligerado. «No sé cómo explicarlo, pero ahora siento que todo va a estar bien», decía con una sonrisa tranquila. Las autoridades religiosas, al ver la magnitud de lo ocurrido, anunciaron que se abriría una investigación oficial para recopilar testimonios y material audiovisual del milagro. Sin embargo, insistieron en que la fe no necesitaba pruebas científicas para creer. «Lo que el corazón vio no necesita ser medido por máquinas», dijo un arzobispo durante la misa matinal. La misa, celebrada en un ambiente de profunda devoción, fue interrumpida en varios momentos por aplausos espontáneos. La homilía giró en torno al mensaje de la Virgen: la importancia de mantener viva la esperanza, incluso en tiempos de oscuridad. Muchos devotos lloraban mientras escuchaban, sintiendo que esas palabras eran una confirmación de lo que habían experimentado. Mientras tanto, fuera de la basílica, peregrinos que no habían podido entrar durante la noche comenzaban a llegar. Algunos venían de ciudades cercanas, otros desde estados lejanos, viajando durante horas para estar, aunque fuera, en el lugar donde todo había ocurrido. Muchos llevaban ofrendas, flores, mantos bordados, imágenes pintadas a mano. La plaza se llenaba de cantos y oraciones, como si el milagro hubiera encendido una llama imposible de apagar. Ni el cansancio ni el hambre parecían importar. Voluntarios repartían pan dulce y café caliente, y las sonrisas se multiplicaban entre desconocidos que ahora se sentían unidos como hermanos. A media mañana, un grupo de niños de una escuela local llegó con pancartas que decían: «Gracias, Virgen de Guadalupe». Su maestra explicó que habían visto el video en clase y que los niños insistieron en ir a la basílica a rezar. La inocencia y la fe pura de los pequeños conmovieron a todos los presentes. Alrededor del mediodía, varios canales de noticias transmitían en vivo desde la basílica. Los reporteros describían la atmósfera como de celebración y recogimiento al mismo tiempo. Uno de ellos, visiblemente emocionado, confesó ante las cámaras que había acudido para cubrir una simple vigilia, pero que había presenciado algo que nunca olvidaría. El eco del milagro ya se sentía más allá del ámbito religioso. Personas que no eran practicantes o que incluso se declaraban escépticas comenzaban a reflexionar sobre lo ocurrido. En programas de debate, algunos intentaban encontrar explicaciones naturales al fenómeno, mientras otros defendían con pasión que la única respuesta posible era la intervención divina. En las calles cercanas, comerciantes comentaban que nunca habían visto un movimiento tan grande en tan poco tiempo. Restaurantes y tiendas abrían temprano para recibir a los peregrinos, pero muchos dueños decidían ofrecer comida gratis a quienes habían pasado la noche en oración. El ambiente era de generosidad y hospitalidad. Ya por la tarde, mientras el sol descendía nuevamente, se podía sentir que algo había cambiado en el corazón de todos. El milagro no solo había iluminado el cielo la noche anterior, había iluminado también la vida de quienes estuvieron presentes y de millones que lo vieron desde lejos. ¿Qué fue lo que más te impactó de esta historia hasta ahora? Déjalo en los comentarios y vamos a compartir juntos este momento de fe. El sol ya se ocultaba por segunda vez desde aquella noche inolvidable, pero la emoción seguía viva en cada rincón de la Ciudad de México. Los alrededores de la Basílica de Guadalupe se habían convertido en un punto de peregrinación espontánea.
Personas que no habían podido estar durante la vigilia llegaban ahora para rezar, encender una vela o simplemente tocar las paredes del templo, como si así pudieran absorber algo de la energía sagrada que aún parecía flotar en el aire. Las calles cercanas estaban adornadas con flores frescas. Algunos fieles, inspirados por lo vivido, comenzaron a colocar pequeñas imágenes de la Virgen en esquinas, postes y entradas de negocios, como recordatorio visible del milagro. Se respiraba un ambiente distinto. La ciudad, a pesar de su ruido habitual, parecía más tranquila, más unida. En la explanada aún quedaban grupos de personas rezando. Algunos se habían organizado para mantener encendidas las velas durante 24 horas, turnándose para que la luz no se apagara. Si la Virgen iluminó el cielo, nosotros iluminaremos la tierra en su honor, decía una joven que sostenía una vela y un rosario. Las conversaciones giraban en torno a lo que el milagro significaba para cada uno. Para algunos, era la confirmación de que Dios escucha las oraciones. Para otros, un recordatorio de que la fe es un puente que une a las personas sin importar de dónde vengan. Hubo quienes confesaron que habían llegado a la vigilia con el corazón roto y que se iban con una nueva esperanza. Dentro de la basílica, la misa de la tarde estaba abarrotada. El sacerdote encargado habló con voz firme pero cargada de emoción. Hermanos, lo que vivimos no fue solo un regalo para quienes lo vieron, sino una misión para todos. Este milagro es una llama que debemos llevar a otros. No podemos guardarlo solo para nosotros. Sus palabras provocaron lágrimas y aplausos. Era evidente que el mensaje de la noche anterior había tocado fibras profundas. Mientras tanto, en las redes sociales, el milagro seguía siendo tendencia. Videos con millones de visualizaciones mostraban los rostros de la multitud iluminados por la luz celestial. Testimonios de fe llegaban desde lugares lejanos, Filipinas, Polonia, Brasil, todos expresando cómo la historia había fortalecido su devoción. En la plaza, un anciano con voz pausada contaba su experiencia a un grupo de jóvenes. Yo estuve aquí anoche. Vi cómo el cielo se abrió. Y quiero que lo recuerden siempre. No fue casualidad. Fue un mensaje. La Virgen nos mira a todos y quiere que caminemos con fe. Los jóvenes escuchaban atentos, conscientes de que ese momento quedaría grabado en sus vidas. Uno de ellos, con lágrimas en los ojos, respondió: «Prometo que no lo olvidaré. Lo contaré a mis hijos y a mis nietos». El ambiente estaba cargado de gratitud. Familias enteras se abrazaban, amigos se tomaban de las manos, desconocidos se sonreían como viejos conocidos. La sensación era clara: algo sagrado había ocurrido, y su efecto se extendía más allá del tiempo y el espacio. Al caer la noche, las velas seguían encendidas. Las luces doradas de la basílica se mezclaban con la suave iluminación de las llamas, creando un paisaje casi irreal. La fe, tan fuerte como la víspera, parecía desafiar el paso de las horas. Algunos peregrinos comenzaron a entonar nuevamente las mañanitas a la Virgen, esta vez con una voz más suave, como un canto de despedida y agradecimiento. Los niños jugaban alrededor, sin comprender del todo la magnitud del evento, pero contagiados por la alegría y la paz que llenaba el lugar. Antes de retirarse, muchos decidieron dejar escritos sus testimonios en libros dispuestos por la basílica. Historias de sanaciones, reconciliaciones y renovaciones de fe quedaban registradas como testigos de lo que la noche del milagro había provocado. Era imposible no sentir que lo vivido había marcado un antes y un después en la vida de miles. Algunos aseguraban que desde esa noche rezarían el rosario diariamente. Otros prometían ayudar más a los necesitados, en honor a la Virgen que se había manifestado de forma tan visible. Y así, mientras la noche avanzaba nuevamente, la ciudad se preparaba para dormir, pero con un brillo distinto. Las luces del milagro parecían seguir encendidas en cada corazón. Si quieres que más personas vean historias como esta y que la fe llegue a todos los rincones, suscríbete ahora, deja tu like y cuéntanos en los comentarios qué sentiste al conocer este milagro.